Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados. Un espacio que se difunde a través de la señal de los 45 canales socios de este gremio a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial, Gustavo Larrea, quien es director de Democracia Sí, un nuevo movimiento que hemos visto en el país y que ha cogido muchísima fuerza a nivel nacional. Es político ecuatoriano de orientación socialista, fundador de la coalición izquierdista Alianza País en sus orígenes, ex ministro de Seguridad Interna, Externa del Ecuador y varios cargos que ha tenido en su vida política. Estimado Gustavo, bienvenido, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchas gracias, un gusto estar aquí. ¿Cómo se podría decir que está presentándose al momento Democracia Sí a nivel nacional? En todas las provincias, en todos los cantones. Nosotros venimos trabajando desde hace algo más de 3 años, diría yo, en estructurar una fuerza política en cada cantón, en cada provincia. Estamos ya en las 24 provincias y de los 121 cantones estamos en 118 cantones ya con directivas cantonales. Hemos hecho un trabajo enorme y en estos meses hemos trabajado arduamente en la estructuración de nuestro movimiento. Tuvimos nuestra tercera convención nacional, tuvimos una movilización en la ciudad de Quito donde participaron más de 20.000 personas, militantes, activistas de nuestra organización, y actualmente estamos, a partir del día 3 que arrancó la campaña, apoyando el sí en la consulta popular, visitando cada cantón, cada provincia. Yo me encuentro en la Caravana Libertad con el apoyo de 300 jóvenes de todo el país que se han integrado a la caravana, que estamos visitando provincia por provincia. Hemos visitado ya 14 provincias, lo hemos hecho diría yo, con mucha decisión democrática, patriótica, cívica, y creo que la gran mayoría de ecuatorianos apoyan el sí, y eso es un hecho importante. Acabas de mencionar, la gran mayoría de ecuatorianos apoyan el sí. Ustedes que están recorriendo ya gran parte del país en todas estas semanas, ¿han visto realmente la ansiedad de los ecuatorianos que democráticamente quieren un cambio? Exactamente, eso es lo que vemos nosotros en cada cantón, en cada provincia. La gente sale alegre a decir sí, si la gente quiere un cambio. Probablemente no todos estén enterados de todas las preguntas. Yo creo que un porcentaje importante ya saben que tiene las preguntas. Pero más allá de eso, hay una voluntad de cambio. La gente sabe que esto es acabar con un periodo autoritario, corrupto que gobernó el país, y que es abrir la esperanza de un nuevo momento de la historia nacional, un momento de progreso, un momento de respeto, de diálogo, y creo que eso es lo que la gran mayoría de ecuatorianos sienten y expresan claramente en las calles. Acabas de decir un sentimiento, una pasión de los ecuatorianos por retomar el tema de la democracia, de la libertad de expresión. Ustedes han visto que gran cantidad de agrupaciones políticas, de partidos nacionales, provinciales, locales, etcétera, apoyan el sí de manera decidida. En la última campaña que tal vez fueron contrincantes políticos, pero ahora todos están por el sí. Así es, yo creo que no hay sino el grupo correísta en ciertas provincias, pero la gran mayoría de organizaciones sociales y políticas están apoyando la campaña por el sí como una campaña patriótica, democrática, cívica, y creo que eso nos une a los ecuatorianos porque queremos un nuevo momento histórico del país. Recuperar el cauce histórico de la nación, que es un cauce democrático, progresista, que es un cauce de respeto a las libertades. Ese es el sello de nuestro país. Un país libre, democrático, progresista, un país que apoya la producción y la generación de empleo, que apoya la inclusión social. Esos somos los ecuatorianos en esencia. Y en palabras muy, muy parecidas también se ha expresado Jaime Nebot en apoyo al sí, se ha expresado también Guillermo Lasso y líderes de otras agrupaciones políticas. Así es, de todo el espectro, además de los que tú has mencionado, se ha expresado Paco Moncayo, se ha expresado gente de Pachacuti, Lucio Gutiérrez, gente de Unidad Popular, Giovanni Atarihuana, se ha expresado la derecha, el centro derecha, el centro izquierda y la izquierda. Todo el abanico del país quiere retomar el cauce histórico de la nación. Un tema que llama hasta cierto punto la atención. Hemos visto en estos días que pocas agrupaciones han resaltado como la de ustedes, por decir. Democracia Sí está a nivel nacional,
han utilizado de manera muy inteligente las redes sociales para inclusive enviar videos que la gente los está circulando de manera muy generosa. Pero vemos que falta la presencia del presidente de la República y hasta cierto punto también de la nueva vicepresidenta ya constitucionalmente posesionada. ¿Qué pasa ahí? Faltan pocos días. Yo creo que la vicepresidenta está realmente en campaña, está apoyando directamente. Creo que el presidente resolvió no pedir licencia para el ejercicio de su mando, no se va a incorporar activamente a la campaña, lo que entiendo probablemente lo haga la última semana. Pero él además sufrió un accidente, se quemó en días pasados, justamente el día 3 tuvo el accidente, el 3 de enero que arrancó la campaña. Pero esta semana él ha tenido 2 actos importantes públicos, el apoyo al médico del barrio, el lanzamiento del programa social del gobierno, y creo que eso es importante. Y pienso que no se trata de repetir el correísmo, que hay que tener ojo en eso. No se trata de que el presidente asuma la campaña, como lo hacía el expresidente Correa, que se metía en todo. Yo creo que el presidente Lenín Moreno ha sido muy respetuoso de esta consulta. Y nos compete a las fuerzas sociales y políticas la campaña, no le compete a él. Más allá de que él pueda hacer pronunciamientos a favor del sí, legal y legítimamente, él no ha entrado en campaña. Nosotros asumimos desde el día 3 como Democracia Sí la campaña por el sí. Mientras algunos todavía no empezaban, nosotros creímos que era de nuestra responsabilidad arrancar el mismo día 3. Hicimos una caravana en la ciudad de Quito en la mañana, a mediodía viajamos a Santo Domingo, la caravana siguió en la tarde en Quito y en Santo Domingo hicimos la visita el día 3. El 4 estuvimos en Buena Fe, Quevedo, estuvimos en Valencia, estuvimos en Ventanas y en Quevedo y en Babahoyo. El día siguiente, el día 5, estuvimos en la provincia del Guayas, el 6 estuvimos en Santa Elena, Libertad y Salinas, el 7 retomamos el trabajo en la provincia del Guayas, y el 8 estuvimos en Manabí, 8 y 9, 10 estuvimos en Esmeraldas, el 11 en el Carchi, el 12 en Imbabura, 13 y 14 en Pichincha, el 15 en Cañar, el 16 en Azuay, el 17 en Morona y Loja, el 18 en la provincia del Oro, 19 en el Oro, y de aquí en adelante vamos a seguir trabajando la Amazonía, vamos a estar en las provincias amazónicas y en la Sierra Central. Culminaremos la campaña el día 1 de febrero en un gran acto en la Avenida Amazonas en la ciudad de Quito, en la que decenas de miles de ecuatorianos de todo el país nos expresaremos claramente a favor del sí. Increíble, una organización totalmente fabulosa en la que es campaña política. El expresidente Correa está haciendo campaña. Se ve en las redes sociales, tal vez quienes están con él permanentemente, él obviamente tiene su apoyo. Pero vemos hace pocos días también en la ciudad de Cuenca una situación no muy común, que un expresidente de la República esté promocionando, en este caso, un no, en la consulta, y muchísima gente fuera del hotel que no lo dejaba salir. Sí, hay manifestaciones espontáneas, lo he visto en la provincia del Oro, en Machala concretamente, en Cuenca, en Santo Domingo y en algunas otras provincias y cantones. Sí, yo creo que la presencia de él genera rechazo. También genera un nivel menor de adhesión, cada vez menor. También genera un nivel muy alto de rechazo. Y es porque él se dedicó muchos años al insulto, a la calumnia, a través de las insultinas de los días sábados. Hubo un gobierno autoritario que imponía, un gobierno además que está involucrado y embarrado en muchos casos de corrupción, y eso la ciudadanía rechaza, y creo que al expresidente le está pasando factura la cantidad de errores que cometió su régimen, a más de los que he mencionado. Algo terrible que fue la persecución a la libertad de opinión, de pensamiento, los medios de comunicación. A los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, la criminalización de la protesta social. A la oposición. A la oposición, rompió el diálogo con todo el mundo, ofendió a todo el mundo, calumnió, usa todavía la calumnia como método de hacer política que nosotros rechazamos profundamente. El gobierno autoritario y corrupto no puede volver a gobernar el país. No debe volver. ¿Tienen ustedes expectativas ya en cuanto a porcentajes de los resultados de la consulta popular? Bueno, las encuestas fluctúan aproximadamente en el 75% a favor del sí y 25% por el no.
las encuestas hasta el momento. Hay encuestas que le dan el 80, incluso el 82% al sí, y otras que le dan el 69, 72, 75, dependiendo de la pregunta. Pero más o menos por ahí está este momento la situación. Quedan 2 semanas, estas 2 semanas y son claves, un poquito menos de 2 semanas. Hay que trabajar intensamente como si no tuviéramos ese 75%. No hay que dormirse en los laureles. El partido termina con el pitazo final que da el Consejo Nacional Electoral. Nosotros no podemos desmayar un solo día, una sola hora. Tenemos que trabajar por recuperar nuestra parte. Y yo le hago un llamado a la ciudadanía que no descansemos, que no demos por ganado. A veces pasa en el fútbol que un partido va ganando un equipo 3-1 y termina perdiendo 4-3. Es decir, nosotros tenemos que trabajar hasta el final con mucha voluntad, con mucha fuerza, porque está el destino de nuestra patria en juego, está el destino de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Es una responsabilidad enorme. Y yo les digo a todos los que me escuchan a trabajar sin descansar para que el día 4 de febrero nuestro país retome su historia democrática. Concretamente en lo que tiene que ver a la consulta, 2 aspectos muy importantes que han llamado la atención. ¿El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha cumplido su función o no ha cumplido su función? Yo creo que el Consejo fue un gran fraude. Un fraude. Fue un gran engaño al país. Se nos ofreció un Consejo que transparente y democráticamente iba a designar por concurso de méritos a quienes iban a ocupar los organismos de control del Estado. Y en la práctica pusieron gente a dedo, con concursos amañados, pusieron siempre gente cercana al expresidente Correa, gente manejada por él, y no hubo un cambio en el país, hubo un gran fraude. Ahora hay que retomar el cauce histórico de la división de poderes del Estado, hay que tener un Consejo de Participación elegido democráticamente por el pueblo en las urnas, para que en el futuro se designen esos funcionarios en concursos de merecimientos reales. Por esa razón será tal vez que en estos días el expresidente Correa ha mencionado que es inconstitucional la consulta popular cuando se refiere a la pregunta del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, porque él pierde el control de esos organismos, porque él los controló, él sometió a esos organismos a su control, él puso gente a su orden en esos organismos, fiscal, procurador, contralor, superintendentes, del de comunicación, el superintendente de bancos, compañías, etc. Manipuló esos organismos, Consejo Nacional Electoral, Contencioso Electoral, etc. Y yo creo que eso le asusta a él, porque pierde el control que tuvo del Estado. Y yo creo que al contrario, esto es recuperar el cauce democrático de nuestro país frente a esa imposición autoritaria del señor expresidente. Cuando se habla de la reelección indefinida, ¿tal vez es con dedicatoria o es por un beneficio democrático del futuro? Sin duda no se puede legislar para una persona, y la reelección indefinida es legislar para él, para el señor Rafael Correa. Para él se legisló. Al contrario, no la reelección indefinida de nadie. Sí a la renovación democrática, sí a que por máximo una sola vez se pueda alguien repetir como candidato o como funcionario de un organismo del Estado electo democráticamente. Pero la democracia se basa en la renovación. Esto no es una dictadura, esto no es una monarquía para que un señor pretenda permanecer indefinidamente en el poder. Acordémonos lo que decía el señor Correa, que a veces de él se olvida de lo que decía o simplemente tiene la cara dura como la tiene, de olvidarse lo que él decía. ¿Qué decía el 2006? El 2006 el expresidente decía renovación democrática. No más dueños de partidos, no a la partidocracia, renovación. Necesitamos que los liderazgos se renueven. No más gerentes propietarios de partidos que quieren controlar y estar, diría yo, de por vida en el poder. Ese fue el discurso de él. Fue el de la renovación. No fue el de quedarse en el poder indefinidamente. Y ahora cambia de discurso. Ahí vemos nosotros el doble, triple y cuádruple discurso que tiene él, que de un cinismo impresionante, que realmente hiere el sentido común de los ecuatorianos. Llama la atención esos procesos. ¿Por qué no se incluye? Y esa incoherencia en un hombre que, según él, quería ser coherente y demuestra claramente la incoherencia que él tiene en su pensamiento. Y llegando a la presidencia de la República también en su momento, ¿no? ¿Por qué no se tomó en cuenta la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación en esta consulta popular? Tal vez no era no soy el indicado para responder eso, pero te voy a dar mi opinión. Tu criterio. Yo creo que no hay que
arrear ninguna bandera, que esta consulta es un paso histórico importante, pero hay que pelear por la reforma a la ley de comunicación, por la reforma al Código Integral Penal, que es un código punitivo, que es un código que confunde la protesta social con el terrorismo, que hay que pelear por la reforma a la ley de educación superior, que garantice que nuestros niños, nuestros jóvenes vayan a la universidad a estudiar la carrera que ellos quieran estudiar, que hay que hacer una reforma educativa también a nivel medio, para que todos los colegios sean colegios técnicos, vinculados a los procesos productivos de cada cantón y de cada parroquia. No es posible que la educación no tenga que ver con la producción. No es posible que tengamos 100,000 pescadores artesanales y no tengamos colegios en pesca artesanal. No es posible que tengamos la producción agropecuaria que exportamos al mundo y no tengamos colegios técnicos en cacao, en banano, en chocolate, en valor agregado, en maíz, en papa, en tomate, etcétera, en lo que produce nuestro país, en banano. Es decir, la educación requiere reformas. Hay que impulsar esas reformas. La consulta popular del 4 de febrero es un paso en esa dirección, pero no es todo lo que hay que hacer. Hay mucho más trabajo que hacer. Eso entonces responde a los criterios y comentarios emitidos por el mismo presidente Moreno, cuando él ha mencionado de que podrán generarse varias consultas populares. Esta solamente es la primera. Podría ser, pero también hay que pedirle a la Asamblea Nacional agilite esos procesos de reforma y se comprometa con el país, la Asamblea y los distintos bloques parlamentarios, porque ahí también se lavan las manos en esto, porque pareciera ser que ellos no tienen responsabilidad en esto. Trabajen en las reformas, también a ellos les compete trabajar en las reformas, y entiendo que hay legisladores que quieren trabajar. Hay que unificar una mayoría parlamentaria para impulsar reformas democráticas y reformas que apuntalen la producción y la generación de empleo. Como criterio político, la principal oposición que tiene el presidente Moreno es Rafael Correa. ¿Y qué pasa con Alianza País? Que se divide, que unos sí, que otros no. ¿Alianza País seguirá con vida, no seguirá con vida? ¿O Democracia sí tal vez cogerá esa fuerza? A ver, yo creo que Alianza País está en un proceso de disputa interna muy fuerte. Ya hay dos tendencias claras. Una, la legítima, la legal, la que dirige el presidente Lenín Moreno, que tiene además una mayoría parlamentaria clara, de mayoría, me refiero dentro del bloque de AP, de 44 miembros, y tenemos el bloque correísta, que está formado por 22 miembros, y algunos dirigentes que apoyan al expresidente. Ese proceso de ruptura en los hechos está dado. Son dos fuerzas políticas distintas. Democracia sí, ni mucho menos quiere ocupar ese espacio. Nuestro espacio es otro. Nuestro espacio es la libertad, la democracia, los derechos humanos, la producción, el empleo, la inclusión social, la ética pública, el respeto al medio ambiente. Nosotros nos vamos a ubicar en otro casillero político. Tú al inicio hablabas sobre mi trayectoria política. Yo creo que Democracia sí debe ser una fuerza política que unifique a la izquierda, al centroizquierda, al centro y a la centroderecha. Una fuerza política de un amplio cauce democrático, no una fuerza sectaria. Este es un momento de unidad nacional, es un momento que el país requiere unidad más allá de la ideología. No quiero decir que no haya que tener ideología. Yo creo que la inclusión social es importante, pero no es contradictoria con la producción y el empleo. No es contradictoria con la democracia, las libertades y el pleno respeto a los derechos humanos. Yo creo que esa es una plataforma democrática amplia que nos unifica a millones de ecuatorianos, y por lo tanto Democracia sí será la expresión política de un amplio, y ya lo es, de un amplio sector de ecuatorianos patriotas y demócratas. Mucho se ha hablado de Gustavo Larrea, mucho se ha hablado de su perfil, mucho se ha hablado de su historia política, mucho se ha hablado de Gustavo Larrea. ¿Será tal vez que Gustavo Larrea en la actualidad es el poder tras el poder? No, yo converso con el presidente, puedo darle algunas ideas, pero el presidente evidentemente ejerce el poder con su equipo de ministros, es el que impulsa las acciones y creo que lo está haciendo en general bien. El país desde el 24 de mayo, acá ha cambiado sustancialmente. De la política de confrontación, el presidente ha impulsado una política de diálogo, ha dialogado con todos los sectores. Producto de ese diálogo es la consulta popular. Ahí se expresan, las aspiraciones de muchos sectores que plantearon la reforma, por ejemplo, a la ley de plusvalía, tanto sectores laborales como sectores empresariales, para impulsar la producción y la generación de empleo. Sectores ambientalistas que plantearon retomar el tema del Yasuní. Si el presidente ha escuchado a los ecuatorianos, y eso es muy positivo. Él dijo, y me parece que lo debe seguir haciendo, que gobernará
para quienes votamos por él y para quienes no votaron por él. Y creo que eso es muy importante. Y creo que después de la consulta hay que fortalecer el diálogo y grandes acuerdos nacionales. Creo que el presidente además ha impulsado la lucha contra la corrupción, la lucha contra la impunidad. Y los órganos de justicia han avanzado. Tenemos casos resueltos ya, exfuncionarios corruptos que están sentenciados penalmente y procesos penales en curso. Creo que es importante mantener la lucha por la transparencia y la ética pública, y el presidente lo está haciendo. Nosotros vamos trabajando fuera del gobierno, construyendo una fuerza política de futuro. Tuvimos nuestra convención nacional el 15 de noviembre y debatimos el proyecto Ecuador 2030. ¿Cómo queremos que sea el Ecuador en el futuro? En su seguridad, en la seguridad social, en la salud, en la educación, en la producción agropecuaria, agroindustrial, industrial. ¿Cómo queremos que sea un futuro de dignidad e inclusión social? Y a la vez un futuro de desarrollo económico en que el país no se contente con exportar 15.000 millones de dólares anuales, sino que vayamos hacia una economía en la que podamos exportar 60, 80, 100.000 millones en los próximos años. Hemos trabajado en eso y en los próximos meses concluiremos nuestro proceso de legalización. Esperemos que en marzo se termine ese proceso y esta fuerza política pueda expresar no solo un proyecto nacional, sino proyectos también para las provincias y cantones. Tenemos previsto en marzo y abril las convenciones provinciales para debatir Pichincha 2030, Guayas, del Oro, Los Ríos, Manabí, Imbabura 2030, Cotopaxi 2030, y después cada cantón. ¿Cómo queremos que sea Quito el 2030? ¿Cómo queremos que sea Ibarra, Otavalo, Cayambe, el Guayaquil? trabajo recién inicia. Para nosotros recién inicia. Y nosotros no vamos a discutir candidaturas. Nosotros, después de que tengamos el para qué, discutiremos con quién nos representará, cuál será la ecuatoriana o ecuatoriano en esa provincia o ese cantón que represente los afanes de hacer política en serio, no hacer politiquería, no quedarse en las ofertas demagógicas, sino impulsar planes de transformación democrática de nuestro país. Tenemos una pregunta final. ¿Qué pasó con Julian Assange y los comentarios de la canciller Espinosa, que ha molestado muchísimo a muchísima gente en el Ecuador? Yo soy otro más de los molestos, porque creo que es una falta de visión política, de sentido del contexto político que está viviendo el país y de diría yo, acciones que no tienen ningún sentido para el Ecuador. Creo que ahí hay errores cometidos, que hay que corregir esos errores, y creo que el país no puede meterse en líos que no le competen. Nuestro país, cuando hay un círculo de países que nos pueden cerrar, hay que abrir un círculo mucho mayor. No se trata de que a esos países amigos despreciarles, se trata de que nuestro país requiere una política exterior de brazos abiertos con todos los países del planeta Tierra. Sin visión. Y finalmente, con esto nos despedimos, mi estimado Gustavo. Raúl Patiño versus Ricardo Patiño. ¿Qué decir? Dos movimientos, dos agrupaciones, dos hermanos que se quieren, no se quieren, se llevan, no se llevan, o será estrategia política. Bueno, yo creo que hay discrepancias entre ellos claras. Escuché a Ricardo Patiño agredir, insultar al presidente Lenín Moreno, cosa que rechazo, porque creo que esa no es la forma de hacerlo. Y creo que a Ricardo Patiño le escuché eso. Y a Raúl le escuché, en cambio, decir que él se salió de la Asamblea porque no se le permitía fiscalizar, que en el régimen anterior era prohibido fiscalizar. Bueno, señores, hay que fiscalizar también siempre, porque la ética pública no se puede mantener si no hay fiscalización y si no hay control de parte de la Contraloría. Esa es una discrepancia pública. Raúl diciendo que el régimen anterior de alguna manera socapaba la corrupción, y Ricardo dando aplausos al expresidente y atacando al presidente Lenín Moreno. Creo que ahí hay una discrepancia entre ellos. Pero más allá de esa discrepancia, porque yo creo que eso para el futuro del país es un tema menor. Así es. Con el respeto que merecen los dos. Yo creo que el país va por cosas más grandes. Vamos por un país democrático, libertario, de pleno respeto a los derechos de los ciudadanos, por un país donde multipliquemos la producción y el empleo, y por un país de inclusión, ética pública y respeto a la naturaleza. Queremos agradecer a Gustavo Larrea por su presencia. Mensaje muy claro en búsqueda de un nuevo Ecuador que nos permita a los jóvenes, que permita a los niños del día de mañana
redescubrir a dónde tenemos que ir. Queremos agradecerte nuevamente, mi querido Gustavo. Muchas gracias. Muy gentil por tu presencia y ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presentó Realidad Nacional.